cómo esta se aplica en SuccessFactors y en SAC. Para los que no conocen SAC, más adelante les vamos a explicar este software que también es de SAP. Así que muchas gracias a todos y les vamos a dar dos avisos importantes. El primero, vamos a grabar la sesión para poder después subirla a la página web y enviárselas a ustedes por correo, cosa que si no todo el equipo de cada una de sus empresas no se pudo conectar hoy, igual pues van a tener la grabación. Y lo segundo es que a medida que va transcurriendo el webinar, si tienen preguntas, por favor anótennoslas en el chat de esta sesión y al final vamos a tener un espacio para responderlas. En dado caso que de pronto los minutos no nos alcancen, no se preocupen, vamos igual a responder todas las preguntas y después les enviamos las respuestas por correo. Entonces igual todas van a quedar resueltas. Ya, entonces, sin más preámbulos, me presento. Mi nombre es Laura Rojas, soy la gerente de Mercadeo e Innovación en HR Solutions. Y en esta ocasión voy a ser la moderadora de este panel, donde tenemos dos invitados especiales. Nuestra primera invitada es Luisa Talero. Ella es la consultora líder en reclutamiento y onboarding. Tiene más de 6 años de experiencia en todos los procesos de implementación y acompañamiento a los clientes de diferentes industrias. Y como el tema central de este webinar es inteligencia artificial, ella también es la speaker invitada porque se certificó ya en todos los temas de IA, específicamente en SAP, para SuccessFactors también. Entonces, bienvenida Luisa. Y nuestro segundo speaker es Andrés Ríos. Él es consultor de SAC e inteligencia empresarial, es ingeniero industrial y tiene una maestría precisamente en todo el tema de datos e inteligencia empresarial, y en HR desarrolla el rol de consultor SAC, acompañando también pues a todos nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, en todo este proceso. Bienvenido también, Andrés. Y aquí les voy a contar un poco cuál va a ser la agenda de todo este webinar. Entonces vamos a ver 4 puntos importantes. El primero son los aspectos claves de la inteligencia artificial. Aquí digamos que vamos a contarles, y Andrés va a contarles esos ejemplos, algunas cifras importantes para ir aterrizando el tema de la inteligencia artificial para que no sea tan general. El segundo tema son las estrategias de SAP con IA. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, está hablando un montón de inteligencia artificial embebida en SuccessFactors, en SAC, en el ERP, en los diferentes softwares. Entonces, acá, digamos, les vamos a contar un poco de SAP, cómo ve esto y cuál es su perspectiva. El tercer tema son los tipos de inteligencia artificial, y acá los colocamos en estos 4 grandes categorías: generativa, predictiva, conversacional y cognitiva. Y lo colocamos así porque cada una de estas, pues uno, es diferente, y dos, se aplica de diferentes maneras, tanto en SuccessFactors como en SAC. Y el último son esos actores que se benefician con la inteligencia artificial, que seguramente en ese capítulo muchos de ustedes personalmente como a su equipo los van a ver reflejados ahí, porque más allá de esos beneficios generales de la inteligencia artificial, a cada uno de los roles en las empresas les da también unos beneficios. Entonces, y pues al final obviamente conclusiones y el espacio de preguntas que les comenté. Recuerden hacerlas por el chat. Y ya iniciando en nuestro primer capítulo, le doy la palabra a Andrés para que nos cuentes esos aspectos clave de la inteligencia artificial. Bienvenido, Andrés. Gracias, Laura, por tu introducción. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí hoy acompañándolos en este tema tan importante y tan relevante hoy en día como es el tema de la inteligencia artificial, que a veces es un tema que no terminamos de entender muy bien o que nos genera muchas dudas. Eh, y bueno, yo creo que este webinar va a ser realmente muy importante para aclarar todas esas dudas, y más en un entorno empresarial como es el entorno de SAP. Y bueno, esta inteligencia artificial es algo que nosotros utilizamos en nuestro día a día y muchas veces no somos conscientes de ello. Por eso
en primera instancia vengo a presentarles algunos ejemplos de algunas aplicaciones y sistemas que nosotros solemos utilizar en nuestro día a día, que ya tienen incorporada la inteligencia artificial, que ya juegan pues con los datos que nosotros proporcionamos y, y bueno, de alguna u otra manera nos terminan facilitando nuestra vida. Entonces acá como primer ejemplo vengo a traer el tema de Netflix o de todas estas plataformas de streaming que se alimentan, por ejemplo, en el caso de Netflix, de las series o películas que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra suscripción. Y a partir de ello, de todo este set de datos históricos de películas, series y demás cosas que hemos venido viendo, el algoritmo de recomendación se encarga de proporcionarnos, bueno, a partir de todas las series y películas que usted ha venido viendo, cuáles son las que probabilísticamente eh, eh, mejor se acomodan a tu gusto. Y pues crean secciones como para ti o recomendaciones para ti. Y realmente esto es algo que en últimas nos termina facilitando bastante a la hora de seleccionar qué ver próximamente. Por otro lado, ya planteando otro ejemplo, tenemos el caso de aplicaciones como Google Maps o Waze, aplicaciones que nosotros solemos utilizar en nuestro día a día para llegar a nuestro trabajo, para llevar a nuestros hijos al colegio, para ir a una cita médica, donde pues funcionan sencillo. Tú especificas un punto a origen y un punto destino B y el algoritmo detrás, dependiendo de cómo se encuentre la situación de tráfico en este momento en la ciudad, realiza un algoritmo de ruta más corta para proporcionarte, dependiendo, inclusive dependiendo del medio de transporte en el que vayas, cuál es la forma más breve, más veloz de llegar desde el punto A al punto B, lo cual se suele hacer con algoritmos de ruta más corta. Y bueno, ya por último, como último ejemplo, algo que se encuentra incorporado en nuestros smartphones, que solemos utilizar bastante y que compete bastante al tema de ciberseguridad, todo el tema de Face ID o de Touch ID, el tema de reconocimiento facial o reconocimiento dactilar, dependiendo del smartphone que tengamos, para proteger nuestro contenido. Detrás de todo esto, en últimas, ¿qué es lo que termina siendo nuestro smartphone? Pues verificando de acuerdo ya sea a nuestros rasgos faciales o a nuestra huella dactilar, que la persona que está ingresando a nuestro dispositivo efectivamente sea la persona indicada. Y esto es algo que se hace cruzando datos después de todo detrás. Y bueno, por lo general no somos muy conscientes de estos ejemplos. Bueno, y acá para comenzar, también les traigo un pequeño dato que surgió de una investigación publicada por SAP SuccessFactors Growth y Insights, donde se dio a conocer que el 80% de los colaboradores se sienten optimistas sobre la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Muchas gracias, Andrés. Esa cifra llama muchísimo la atención porque se nota como el cambio de perspectiva que hemos tenido en general y en el mundo, ¿no? Porque cuando se inició a hablar de todo este boom de inteligencia artificial, la primera reacción fue ese miedo, ¿no? Ese miedo a, no, entonces me van a quitar el trabajo, me van a reemplazar, nos van a reemplazar, pero realmente ya hemos entendido que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a potenciar nuestros trabajos. Entonces, ese cambio de perspectiva está chévere porque realmente así es que podemos aprovecharla y pues aprovechar todo lo que tiene. Y acá en esta slide de cifras, veo que acá ya vas a empezar a hablar un poquito más como de economía, de la participación del PIB, que está interesante, y me llama mucho la atención la primera, esa de 5,4% del PIB que esta inteligencia artificial contribuirá. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué significa eso? ¿Eso es poquito, grande? Porque el 5,4% se ve como chiquito, pero no sé si sea chiquito. Claro, Lau. Bueno, lo que tú mencionas de esta primera cifra, esta y las otras cuatro cifras son cifras más orientadas a nuestra región, a la región de Latinoamérica. Y bueno, si bien un 5,4% puede parecer pequeño en un principio, en nuestro contexto latinoamericano realmente no lo es tanto. Por ejemplo, hoy en día, todo el sector de construcción en Colombia, por ejemplo, abarca una cifra alrededor del 5,4% de nuestro PIB. En países Ok. como Ecuador, una cifra similar también representa todo el sector de la agricultura. Entonces, pensar que para el 2030, eso es en cuestión de 5 años, la inteligencia, el solo sector de la inteligencia artificial ya va a igualar estos sectores, inclusive muy seguramente pasarlo.
pues es algo bastante llamativo y que debemos tener en cuenta hoy en día. Y bueno, acá traigo otras tres cifras. También en aras de todo este tema económico, según un estudio llevado a cabo por la CEPAL, de aquí al 2030 se espera que 565.000 millones de dólares ingresen a nuestra economía debido a la inteligencia artificial. Y por otro lado, también se tiene que la IA impactará el 40% de los empleos que actualmente conocemos en América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% de los trabajos como hoy conocemos hoy en día se van a ver afectados de alguna u otra manera por la llegada de la inteligencia artificial. Y bueno, como última cifra, como último dato, y esta la tenemos gracias a un estudio, a uno de los últimos estudios realizados por PwC. Sabemos que el 72% de los líderes en Latinoamérica han aumentado su inversión en inteligencia artificial generativa en los últimos 12 meses. Ya vamos a entrar a hablar un poco más de lo que es este tipo de inteligencia artificial, que de hecho es el más popular hoy en día. Sí, de acuerdo, no, esas cifras están perfectas porque abren precisamente lo que tú dices, como esos tipos de inteligencia artificial y además bien interesantes porque aquí igual el sector de construcción en Colombia y de agricultura en Ecuador, wow. Y aquí muchas gracias Andrés por tu intervención y esto ya nos da paso a este segundo tema importante que es cómo SAP está viendo todo el tema de inteligencia artificial y aquí Luisa nos va a contar. Te doy la palabra, Lu. Gracias. Gracias, Lau. Buenos días igual para todos. Creo que ya en varios webinars nos hemos estado viendo. Qué bueno volverlos a encontrar en estos espacios, pues que nos enriquecen a todos y nos ayudan a mantenernos súper vigentes y súper enterados de todos los temas y las novedades pues, que vienen en este mundo, ¿no? Y ya entrando un poco en materia, súper interesante todo lo que nos mostraba Andrés, ¿cierto? Pero bueno, cómo todo eso realmente nos está impactando a nosotros aquí desde como consumidores de la tecnología SAP. Y bueno, ahí tenemos que decir que SAP, claro, no se quedó atrás con respecto a todo ese tema de la inteligencia artificial. Él vio ese gran poder que tenía aquí porque finalmente en nuestros sistemas lo que tenemos son datos, datos de nosotros, de nuestros colaboradores, de la empresa. Y pues vio esa gran oportunidad en mantenerse vigente, como lo decíamos, y llevar a cabo algo de inteligencia artificial en los sistemas de SAP. Con tres premisas muy importantes. Las vemos ahí en la parte superior, importante, confiable y responsable. Ya vamos a ver por qué. Con un copiloto como bandero llamado Joule, ya yo creo que varios hemos estado escuchando acerca de eso, que abarcan, digamos que todas esas capacidades integradas, llevándolas muy a la gestión del talento humano, que es lo que a todos aquí nos compete, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué importante? ¿Por qué confiable y por qué responsable? Importancia la tiene toda, ¿cierto? Porque realmente los datos que almacenamos nosotros en nuestras plataformas, pues son esos datos que usamos para en el día a día funcionar como empresa. Entonces, justamente por eso lo llamamos importante. ¿Por qué fiable? Porque son nuestros datos al final del día. Son nuestros datos y los de nuestros colaboradores los que van a ser analizados por la inteligencia artificial para ser propositivos y para volverlos poderosos dentro de nuestro sistema. ¿Y por qué responsable? Porque como siempre SAP nos indica que nuestros datos pues estarán seguros, se va a garantizar la privacidad de nuestros datos, pero vamos a cerrar muchas de las brechas que hoy en día se tienen. Y de ahí, digamos que sale esta pirámide que nos indica varias cosas, ¿no? Entonces vamos a salvaguardar todo el tema de nuestra información, vamos a abordar sin prejuicios y discriminación los movimientos y estrategias que adopte la empresa. Vemos que ahí vamos a cerrar todos esos patrones de desigualdad y discriminación que normalmente, digamos, siendo humanos tenemos y la transparencia y poder tener como toda esa transparencia dentro del proceso de desarrollo de nuestros colaboradores. Entonces, era muy importante contarles también por qué esa es la bandera y que de esa manera pues sigamos adelante con lo que viene. Bueno, y entonces ustedes empezarán a preguntarse, bueno, y entonces todo esto de implementar la inteligencia artificial dentro de SuccessFactors, hablando un poco más ya de SuccessFactors, pues
en qué beneficia, ¿no? En qué nos puede llegar a beneficiar. Vamos a tener una experiencia más elevada porque hasta el día de hoy, pues sí, trabajamos con nuestros datos, trabajamos con nuestros procesos, pero no tenemos esa inteligencia artificial embebida que nos va a permitir llevar la experiencia dentro de SuccessFactors a otro nivel. Vamos a tener una fuerza laboral más preparada para el futuro, pues ya lo vimos con Andrés, en todo lado está la inteligencia artificial y pues SuccessFactors no puede ser diferente a esa realidad, debe ir en camino a eso. Vamos a tener recursos mucho más ágiles y conformes. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita con Joule que vamos a tener a personas más empoderadas y personas que no se tienen que ir a un correo, ir a pararse a buscar quién les da una respuesta sobre cómo hacer una tarea o cómo manejar el mismo sistema. Entonces vamos a tener personas mucho más autogestionables dentro de la herramienta y pues eso definitivamente como conclusión lo que va a hacer es que tenemos todo el tema del área de talento humano completamente comunicada, conectada e integrada, digamos que aprovechando esas grandes capacidades que viene a traernos la inteligencia artificial, que está aquí, está ahora y es una realidad. De acuerdo, Lu, yo creo que hay un tema para rescatar es esa última slide y la palabra conexión, ¿no? Porque ese también es, creo que es uno de los beneficios también más grandes de la IA, y no solo para el área de talento humano, sino para todas las áreas, ¿no? Para todas las áreas de la empresa y que además empiezan a tener también cada una un rol estratégico e importante porque ya tiene una herramienta que los apoya a hacer esas cosas como más operativas de pronto, hasta analizar también la data para tener otra perspectiva diferente pues en todos los escenarios. Entonces, chévere, digamos, ese beneficio. Y aquí ya vamos a entrar más en materia con estos tipos de inteligencia artificial. Aquí entonces, pues obviamente les vuelvo a dar la palabra a Luisa y a Andrés. Eh, Vamos viendo acá como uno por uno de qué se trata cada una y cómo está aplicada en Success y en SAC. Entonces, Andrés, cuéntanos aquí como tú, como experto en inteligencia artificial, estas diferencias entre ellas. Claro, Lau. Bueno, acá les vengo a introducir un poco qué consiste cada una de las inteligencias artificiales que vamos a tratar dentro de las distintas herramientas que actualmente ofrece SAP, tanto en SuccessFactors como en SAC. Y bueno, comenzar tal vez con la más popular de todas, que es la inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial se diferencia de las demás porque es capaz de crear contenido original, ya sea un texto, una imagen, un audio, un video, a partir de las instrucciones que nosotros le demos a ella. Tal vez acá el ejemplo más relevante y más popular hoy en día sea ChatGPT. Efectivamente, esto es inteligencia artificial generativa, ya sea que tú le pides mediante lenguaje natural generar un párrafo, inclusive un ensayo entero le puedes pedir y este te va a retornar contenido original. Eso es algo realmente impactante. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial predictiva. Este va un poco más del tema de algoritmos, principalmente de Machine Learning, que utiliza toda la información que nosotros le hemos proporcionado de un pasado para alimentarse y así construir predicciones a futuro. Tal vez acá me gustaría traer dos ejemplos. Por un lado, el que les comentaba anteriormente de Netflix, utilizando todas las series y películas que nosotros hemos visto anteriormente para así recomendarnos cuál es la que en un futuro es más probable que nos guste más. Ya, digamos, el otro ejemplo, tal vez poniéndolo en un contexto un poco más empresarial, por ejemplo, nuestros costos o nuestras ventas, cómo a través del pasado se ha venido comportando esta variable y alimentar el modelo y a partir de ello saber cómo es más probable que en un futuro nos vaya tanto en nuestras ventas como en nuestros costos y demás. Bueno, esto es algo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, cómo aplicarlo en SAP. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial cognitiva, la cual su función principal es simular el razonamiento humano. Eh, esto es muy importante teniendo en cuenta que generalmente, por ejemplo, después de tú, para nosotros como humanos a veces es muy difícil y cuesta bastante tiempo
por ejemplo, interpretar un set de datos, saber qué conclusiones se pueden sacar a partir de ello. Esta inteligencia artificial te permite realizar los razonamientos que nosotros generamos normalmente como humanos, pero de una forma mucho más veloz, sacar unas conclusiones que tal vez no son tan visibles a primera vista. Y bueno, por último tenemos la inteligencia artificial conversacional. Esta también es bastante común hoy en día. Todo el tema de bots, de tener la posibilidad de tener un asistente virtual que te vaya guiando en todo tu proceso, ya sea realizando consultas y demás. Bueno, esto es algo que principalmente creo que hoy en día lo hemos visto en temas de servicio al cliente, pero bueno, saber que ya lo tenemos disponible en SAP, tener un asistente virtual es bastante enriquecedor. Eso que cuentas, y aprovecho acá para hacer esa cuña que precisamente uno de nuestros nuevos productos en HR es el HR Bot, que es básicamente esto que nos cuentas de la IA conversacional, ¿no? Esos bots que además hace años ya existen los bots, aerolíneas, bancos, etcétera, aseguradoras tienen esos bots, pero pues obviamente ahora el reto es cómo mejorarlos, ¿no? Y cómo hacer que las personas se sientan más mejor atendidas, digamos, y no tanto como solo una máquina, sino un poquito más cercanos. Entonces, más adelante les contaremos de qué se trata ese HR Bot. Y ahora acá, Lu, pues empecemos ya a hablar como de cada una de esas inteligencias artificiales, la generativa aplicada en Success. Sí, entonces ya creo que ya todos entendimos súper claros los ejemplos de Andrés como para entender cuáles son los tipos de inteligencia artificial y ahora lo vamos a aterrizar a, bueno, cómo se ve eso en SuccessFactors, que al final es lo que a muchos acá nos interesa. Entonces, bueno, vamos a hablar de IA generativa. Como lo decía Andrés, pues es esa IA que nos va a ayudar a generar lo que sea que le pidamos, ¿cierto? Y bueno, aquí traje como dos principales ejemplos de en dónde vamos a encontrar eso en SuccessFactors. Entonces, todos conocemos Job Profile Builder, allá teníamos almacenados todo el tema de los descriptivos de cargo, pero todos sabemos que a las personas que les compete como empezar a crear esos descriptivos de cargo, hacer el diligenciamiento de ellos, pues a veces puede ser un trabajo bastante operativo y tedioso. Entonces aquí viene una herramienta súper buena que está asistida mediante inteligencia artificial y es la generación de los descriptivos de cargo. Vamos a poder crear, vamos a poder mejorar rápidamente esas descripciones de puesto, ya sea desde el gestor de perfil de puesto o cuando lanzamos una convocatoria allá desde el organigrama y generamos una requisición. Entonces, normalmente del lado del reclutador hay una gran responsabilidad que es consumir ese descriptivo de puesto y hacerlo un poco ¿cómo se podría llamar? Que guste, ¿cierto? Que pueda atraer candidatos. Entonces, aquí vamos a tener un componente muy importante que es esa IA generativa que nos va a ayudar a mejorar esos descriptivos de cargo de manera automática. Y otra parte muy importante que tenemos ahí también en donde está embebido el módulo de reclutamiento es la generación de preguntas de entrevista. Esas preguntas de entrevista que normalmente definimos desde la requisición, pero que a veces pues igual nos toma tiempo pensar, bueno, ¿qué pregunto realmente para saber si un candidato es o no idóneo para la contratación? Entonces, por medio de inteligencia artificial, el sistema va a entender cuáles son las habilidades dentro del perfil de puesto, cuál es la experiencia requerida, cuál es la educación requerida y mediante ese análisis de información va a poderte proponer preguntas para la entrevista, en la misma entrevista que estaremos haciendo en el lugar donde entrevistamos a los candidatos y se las haremos para calificarlos y validar pues quién es el más idóneo. Ustedes dirán, wow, qué bueno, y queremos traerles a ustedes acá el Club de Fútbol Bayer. Creo que todos lo conocemos y es un caso de éxito de SAP con respecto a la inteligencia artificial y esto que les estaba comentando. Bueno,
el Bayer ya tiene una alineación, ya tiene todo su paquete de IA y en este momento están teniendo esas capacidades de IA generativa con respecto a las descripciones de cargo y generación de preguntas. Entonces, súper bueno porque los procesos de reclutamiento que ellos están haciendo pues están siendo apoyados por la inteligencia artificial. Eso mejora mucho la experiencia del reclutador y también hace que sea más atractivo hacia aquellos candidatos que llegan a nuestro sistema para encontrar pues descriptivos de cargo muy buenos, muy atractivos y que también pues digamos que todo el proceso de selección se vaya encaminando por medio de la IA hacia el mejor candidato. Cuando generamos esas preguntas de entrevista y hacemos la entrevista que tenemos integrada con Microsoft Teams, el sistema también por medio de inteligencia artificial pues le va a empezar a definir a ustedes cuáles son esos candidatos que de acuerdo a su currículum cumple con los skills asociados dentro de la descripción de cargo de reclutamiento. Qué bueno, Luisa, qué bueno eso que mencionas del caso del Bayern Múnich. Creo que a veces es muy valioso traer estos casos de éxito a colación porque todo este tema ahí, al ser un tema tan nuevo pues para muchos de nosotros, sobre todo en el entorno laboral, traer un caso así de éxito y ponerlo de esta forma tan tangible es algo bueno para saber que efectivamente pues este tipo de cosas funcionan. Y bueno, yo vengo a hablarles ahora también un poco de inteligencia artificial generativa, pero ahora en la herramienta de SAP Analytics Cloud, donde, bueno, su herramienta insignia eh, para este tipo de IA es Search to Insight. Básicamente esta consiste en que después de haber cargado un set de datos de cualquier parte del entorno SAP, recordemos que SAP Analytics Cloud se puede conectar básicamente con cada uno de los módulos presentes en SAP. Después de haber cargado un set de datos correspondiente tal vez a información de nuestros colaboradores, información de la nómina o demás, eh, tú puedes realizar consultas de esos datos y pedirle al sistema mediante lenguaje natural que te genere ya sea una visualización, que te calcule un KPI eh, o bueno, cualquiera de estas dos cosas, simplemente ingresando un texto con lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en la imagen, seguramente cargaron un modelo, un set de datos de ventas, donde la persona simplemente, mediante lenguaje natural, escribe, por favor, muéstrame las ventas repartidas en departamento. Y tú puedes hasta especificarle en qué tipo de gráfico quieres ver ese resultado. Entonces, digamos, en este ejemplo lo estamos viendo en un gráfico de torta, donde este gráfico posteriormente podemos simplemente copiarlo y pegarlo en nuestros dashboards empresariales. Es algo realmente útil y pues que también puede funcionar, digamos, con el tema de métricas. Tú puedes decirle, muéstrame, por ejemplo, las ventas totales de 2024 en Q3 y él automáticamente te las va a generar a partir del set de datos que tú hayas cargado. Súper chévere eso, Andrés, porque a veces uno necesita el comando exacto para llegar a hacer esas gráficas y súper chévere que así en lenguaje natural pueda pedirle cualquier análisis de información ahí desde SAC. Bueno, vamos a pasar a la IA predictiva, que ya vimos que es esa que nos va a predecir algunas cosas que nos convienen de acuerdo a algún aspecto en nuestras vidas. Y ahora en SuccessFactors, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver, bueno, Luis, ahí esa IA predictiva en SuccessFactors, cómo se va a ver, cómo la vamos a poder manejar. Entonces, bueno. Aquí tal vez les voy a hacer un poquito de spoiler de nuestro próximo webinar, porque tiene mucho que ver esta IA predictiva con respecto a la nueva funcionalidad del Centro de Inteligencia de Talentos, que es nuestro próximo webinar y de antemano están súper invitados porque esto que les voy a explicar hoy pues se va a conectar con ese webinar y es muy importante porque SAP ha desarrollado este Centro de Inteligencia de Talentos con base en poder potencializar la organización mediante modelo de habilidades de la empresa. Y eso va a aplicarle a casi todos los módulos, por no decir que todos los módulos de la suite. Va a modificar reclutamiento, va a pegar en incorporación, en learning,
una funcionalidad nueva que vamos a poder ver que se llama Opportunity Marketplace. Vamos a verlo en desempeño y objetivos, compensación y todo el tema de sucesión y desarrollo. Entonces, súper importante que se conecten a ese webinar también, porque ahí vamos a profundizar un poco en cómo va a ser esa migración a este Talent Intelligence Hub, que es lo nuevo, digamos, que es SAP y que de ahí es de donde se va a apalancar todo este tema de IA predictiva, en donde vamos a poder encontrar varias características. Entonces, dentro de ellas, vamos a poder tener habilidades basadas en esos perfiles de puesto que nos van a indicar cuándo un candidato y cómo un candidato va a desarrollar esas habilidades. Entonces, la IA predictiva va a empezar a mirar tanto habilidades como competencias, ya sea que estén definidas por el perfil de cargo o ya sea porque a lo mejor también vamos a poder como empleados seleccionar esas habilidades en las que nos queremos capacitar y de manera predictiva el sistema se va a conectar con Learning y te va a proponer cuáles son esos cursos que necesitas ejecutar o que necesitas hacer para llegar a desarrollar esas habilidades. Nos va a mostrar también desde la IA predictiva a nosotros como líderes a cargo de recursos esas brechas que el sistema está encontrando en las habilidades de nuestros colaboradores. Entonces, de esa manera también vamos a poder tener, esto está súper conectado con otra nueva funcionalidad que es Career and Talent Development y se va a unir todo este módulo de sucesión y desarrollo con este de Opportunity Marketplace que va a hacer que dependiendo de las habilidades que usted vaya desarrollando, en el Opportunity Marketplace te va a mostrar esas vacantes o esos posibles cargos a los que tú podrías aplicar como sucesor. Y todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial dentro del sistema. Entonces, ahí se une este tema que dice aspiraciones de profesionales elegidas por el empleado, porque él va a poder, si lo queremos, entrar al Opportunity Marketplace y validar de acuerdo a esa IA generativa que nos indicó cuáles son las habilidades que necesito desarrollar, a cuáles cargos también pudiera aplicar yo como sucesor. Y pues eso embebido en todas las recomendaciones de aprendizaje impulsadas por el Centro de Inteligencia de Datos, que nos va a mostrar cuáles son esos cursos asociados a esos skills que debemos desarrollar. Entonces, bueno, vamos a poder filtrar las recomendaciones por habilidad. Aquí del lado derecho están viendo un poquito de lo que será el Opportunity Marketplace, que era el que les hablaba, una nueva funcionalidad que viene con todo para, como su nombre lo dice, mostrar las posibilidades de cursos que yo pudiera agregar, así como tal cual como un marketplace o en el celular o en cualquier lugar a los colaboradores y que ellos puedan empezar a realizar ese tema de cursos de acuerdo a las habilidades que tienen que desarrollar. Entonces, súper importante este tema porque vamos a tener recursos mucho más empoderados, aprovechando también la inteligencia artificial que combina su descriptivo de cargo e incluso podría llegar a seleccionar esas habilidades en las que quiere ser capacitado, ¿vale? Entonces, súper bueno ese tema y también pues esto aplica completamente a reclutamiento también, porque también desde aquí pues vamos a poder identificar cuáles son esas habilidades que está trayendo el candidato y el sistema me va a hacer un matching entre esas habilidades versus las habilidades que yo necesito para el cargo. Y de esa manera también me va a ir mostrando aquellos candidatos que son más oportunos para ser contratados dentro de una vacante. Aquí un poquito más de todo el tema de aprendizaje, cómo va a ser el aprendizaje integrado a las habilidades y al Talent Intelligence Hub, parte de esto, porque va a enfocar a todos los empleados a qué quieren y qué necesitan aprender para desarrollarse dentro de la empresa. Va a tener ese motor de recomendaciones impulsado por el Centro de Talentos y va a tener toda la convergencia, digamos que a nivel de empleados, jefes y administradores del sistema, que lo que van a permitir, como lo decíamos al principio del webinar, era tener toda la parte de gestión de talento humano completamente conectado y digamos que eliminando esos sesgos que realmente a veces tenemos nosotros en calidad
de seres humanos, y es que va a poder validar efectivamente los skills de una persona comparados con los skills que se requiere para el cargo, y va a llevarlo por, digamos que por el camino que el sistema mismo le va a ir generando. Súper chévere eso que mencionas, Luisa. Y bueno, creo que nuevamente la invitación es a irnos agendando para ese próximo webinar que viene. Y bueno, ahora vengo a presentarles el tema de inteligencia artificial predictiva en SAC. SAC nos ofrece principalmente dos grandes funcionalidades con esto. Por un lado, se encuentra la funcionalidad conocida como Smart Discovery. Smart Discovery básicamente lo que te permite hacer es coger una variable, establecerla como la variable objetivo. Por ejemplo, en este caso podría ser eh, las ventas de la empresa, los costos, nuestra composición salarial, bueno, una variable objetivo, y intentar explicar esta variable y predecirla a partir de un set de otros campos. ¿Cierto? Entonces tú, por ejemplo, dices, quiero predecir las ventas y para predecir las ventas quiero que me tenga en cuenta el número de empleados, quiero que me tenga en cuenta eh, en qué época estamos, quiero que me tenga en cuenta, bueno, X variables que ustedes quieran. Una vez cargado toda esta información, Stack lo que termina realizando es un dashboard con cuatro pestañas principalmente. La primera, conocida como Overview, donde simplemente te entrega visualizaciones del comportamiento hasta ahora de la variable que le has entregado. Por ejemplo, el total, cómo se ha venido comportando a lo largo del tiempo, las ventas, cómo se distribuye, pues, digamos, por departamento y demás. Por otro lado, está el tema de Key Influencers y aquí ya entra un poco más el componente probabilístico de saber, ok, está bien. eh, ¿Qué tanto sentido, digamos, tiene predecir las ventas? O pongámoslo en un ejemplo más sencillo. Digamos que estamos queriendo predecir, nos encontramos en un banco y queremos predecir si una transacción que estamos viendo es fraudulenta o no. Muy seguramente, variables como el monto de la transacción va a ser muy útil para determinar si esa transacción es fraudulenta o no. Pero una variable como el género de la persona que está realizando la transacción tal vez no lo sea tanto. Esta pestaña sirve precisamente para eso, para determinar, vea, esta variable es mucho más influyente a la hora de determinar esta y esta no lo es tanto. Entonces, eso es importante ahí. La tercera pestaña que presenta es Unexpected Values, y esto es muy importante para identificar tal vez valores atípicos. Digamos que le cargamos un set de datos a nuestro modelo, a nuestro algoritmo. Este es capaz de identificar, venga, tal fecha usted tuvo unas ventas realmente bajas y esto realmente no coincide con lo que es el patrón de lo que ha venido presentando anteriormente. Eh, es capaz de determinarte cuáles son esos valores atípicos que has venido presentando. Y por último, y tal vez esta sea la pestaña más importante, sobre todo para aquellos tomadores de decisiones dentro de las organizaciones, es el tema de simulation, que te permite simular, cambiando los valores de las demás variables, ver cómo cambia tu variable objetivo dependiendo de eso. Entonces, por ejemplo, quiero ver cómo cambian mis ventas en dado caso de que llegue a agregar un vendedor más a mi equipo. O quiero ver, sí, cómo cambian mis ventas si ya no me encuentro la época de verano, sino me encuentro la época de invierno. Y así sucesivamente. Esto es supremamente útil, sobre todo para aquellas personas que tienen que tomar decisiones estratégicas en nuestras empresas, porque pues la simulación es una herramienta que nos permite, sin necesidad de adquirir costos adicionales o esfuerzos adicionales, ser capaces de predecir cómo es más probable que se comporte una variable en el futuro con respecto a cambios que hagan otras pequeñas. Entonces, súper, súper interesante todo este tema de Smart Discovery. Y bueno, por otro lado, está el tema de Predictive Forecast. Esta funcionalidad lo que te permite es que cualquier variable que tú puedas medir a lo largo del tiempo, tus costos, tu rotación de personal, cualquier cosa en SAP, muchos de los sets de datos se basan a lo largo del tiempo. El tiempo es una variable realmente importante a la hora de analizar pues nuestro sistema de gestión humano o nuestro sistema de nómina. Eh, este algoritmo lo que te permite es realizar modelos de series de tiempo para predecir cómo se va a comportar tu variable en el futuro con respecto, alimentándose de lo que ha sido anteriormente.
Entonces acá presentamos principalmente dos opciones. Por un lado, te da la opción de elegir predicción automática y esto lo que hace es usar Machine Learning por detrás para elegir cuál va a ser la mejor predicción de esa variable a lo largo del tiempo y la presenta, como vemos en la imagen del final, como un área sombreada, ¿no? Como un intervalo de confianza, como con una probabilidad del 90 y tanto por ciento, dependiendo del intervalo de confianza que tú definas, tu variable se va a encontrar en este rango a lo largo del tiempo. Y bueno, luego tenemos los algoritmos tal vez un poco más manuales, como es el tema de regresión lineal o el tema de suavización exponencial. El suavización exponencial es muy útil. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa con demanda estacionaria. Acá un buen ejemplo podría ser si, digamos, yo soy dueño de una empresa que vende árboles de Navidad. Pues bueno, muy seguramente mi demanda a lo largo del año va a ser realmente constante y pues se va a disparar en épocas de diciembre. Esto es lo que se le conoce un poco como demanda estacionaria, que pues presenta ciertos patrones a lo largo del tiempo. Acá es donde se recomienda también usar este tipo de algoritmos como suavización exponencial para predecir cómo se va a venir comportando tu variable posteriormente. Entonces, sí, básicamente son esos dos algoritmos. Súper, súper chévere, Andrés, todo ese tema porque yo la verdad a nivel personal no sabía mucho de SAC y veo que es una gran herramienta para todos esos cargos estratégicos que tienen que ver, todo ese tema de números y cálculos inteligentes. Me parece súper interesante y creo que la mayoría de personas que están ahorita conectados están entendiendo un poco y mucho más todo ese tema de SAC. Bueno, ahora vamos a hablar de la IA conversacional en SuccessFactors. Este es otro tipo de IA que ya veníamos hablando y es casi que de lo que está hablando casi todo el mundo, de Joule. Eh, Preguntica, ¿Sí? ¿Quién está por ahí? César. Eh, Andrés, no sé si tú ya había, es que entró un poco tarde porque estaba en una sesión, pero aquí en esto no manejamos árboles de decisión. Sí, SAP Analytics Cloud también tiene árboles de decisión que te permiten realizar de alguna manera también todo este tema de simulación y ver cómo haciendo un pequeño cambio dentro de alguno de los miembros de una variable, por ejemplo, eh, no sé, vuelvo al ejemplo de aumentar un vendedor más, disminuir un vendedor Ujú. más, cómo se termina viendo afectando como esa cadena de repercusiones que terminan pasando a partir de ese pequeño cambio. SAP Analytics Cloud también te permite hacer ese tipo de simulaciones. Listo, gracias. Súper, súper, súper chévere. Listo, entonces les estaba diciendo, vamos a pasar ahí a conversacional, que es pues como el tema del que más se está hablando ahorita en este ecosistema de SAP. Y SAP nos presentó a su copiloto, ellos lo llaman de esa manera, y realmente es un copiloto porque lo que va a hacer Joule es usar todo ese lenguaje y toda esa información en la base de datos que tenemos de SuccessFactors y crear tipo un chatbox en donde yo le voy a poder preguntar a Joule cualquier cosa acerca de la estructura acerca del sistema. Esto sirve mucho también para aquellos, sabemos que cuando implementamos SuccessFactors nos vamos a proyecto, estamos con los usuarios funcionales, pero que cuesta mucho el tema de adaptación a esta nueva herramienta dentro de la empresa, que las personas tienden a tener muchas dudas dentro de la empresa cuando ya les presentan el nuevo software de talento humano y empiezan a tener una cantidad de dudas de en dónde doy clic y cómo hago y cómo veo. Entonces, Joule viene como un gran aliado a ese tipo de cosas y que le va a proporcionar a los empleados, a los gerentes y a toda nuestra fuerza empresarial reducir los tiempos por esas consultas que normalmente se nos vuelven un correo o se nos vuelven preguntarle a alguien más y que de alguna forma vemos que hay un impacto muy fuerte en la productividad de la empresa justamente por falta, digamos que de entendimiento del sistema y es completamente normal y natural porque las personas pues están aprendiendo también a usar el sistema y pueden tener muchas dudas dentro de él, ¿cierto? Entonces,
nos va a permitir ser mucho más ágiles y mucho más rápidos, nos va a bajar muchísimo todo este tema de los índices de incógnitas, de cosas sin resolver, de tareas que se nos van acumulando y que los jefes, por ejemplo, que en muchos de los flujos que se definen dentro del proyecto para todos los módulos tienen muchas tareas que hacer y ellos a veces todavía no logran entender cómo hacerlo. Hay algo muy importante en Joule y que no solamente, que digamos que se ha venido percibiendo así, es que es, si yo le pregunto cualquier cosa, él me da la respuesta. Ahí también tenemos un factor muy importante y es que va a ser transaccional, está siendo transaccional ya. Entonces, no solamente le voy a poder preguntar cómo hacer las cosas, sino que también le voy a poder pedir que las haga. Es decir, ahorita vamos a ver un video en el que realmente él me da respuestas, pero también si le digo, necesito hacer esto, él también me va a ayudar a nivel transaccional a ir haciendo las cosas. Entonces, muy importante entender el tema de autoservicio inteligente. Capacitar a las personas normalmente nos lleva mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo Joule pues va a acelerar ese crecimiento, esa capacitación y el autoservicio basado en lenguaje natural para que cualquier persona que está usando SuccessFactors pues pueda preguntar o pueda incluso pedirle que haga algo. Vamos a poder acceder a la información de toda la suite. Esto es muy importante, esto no es que le pega solo a un módulo y al otro no, esto le pega a todos, es un copiloto de manera transversal que nos va a servir para todas las funcionalidades dentro de SuccessFactors. Vamos a poder ver y realizar cambios. Entonces, un poco aquí lo que yo les decía de no solamente le voy a preguntar algo, sino que le voy a pedir también que lo haga por mí y que me ayude a hacer las tareas que tengo asignadas. Entonces, súper importante porque también es transaccional. Y de eso pues nos va a ayudar a completar tareas a través de una conversación, que es lo que les voy a mostrar ahorita un poquito, un video en donde se ve un poco mucho más visible en SuccessFactors esto cómo va a funcionar. Los beneficios creo que saltan a la vista, ¿no? Trabajo más rápido porque vamos a tener personas dejando de preguntarle a otras personas cómo hacer las cosas dentro del sistema. Información inteligente porque vamos a tener respuestas rápidas con respecto a la misma información que tenemos alojada en la herramienta. Mejores resultados porque, por ejemplo, todo este tema de generación de descriptivos de puesto, preguntas de entrevista, cuando estamos haciendo una evaluación 360 que también tenemos que diligenciar ahí, él nos va a proponer y a mejorar la redacción que estemos teniendo y de esa manera pues vamos a tener un control total dentro del sistema, aprovechando la generativa, la predictiva y la conversacional, que como ven llegan a potencializar todos los datos que tenemos en el sistema, a hacer personas autogestionables, a hacer gerentes también. Ahorita vamos a ver en los roles cómo se va a beneficiar cada actor. Creo que aquí los beneficios saltan a la vista. Ahora, como todo lo que han visto ustedes por ahí son imágenes en las diapositivas, les voy a poner un pequeño video. Ahí, confírmenme solamente si están viendo ahora como donde empieza un video. Sí. Check. Sí, ahí se ve. Listo. Entonces, miren, vamos a ver este video que nos muestra un poco la plataforma. Miren, acá está la plataforma. Ven que ahora se agrega como un nuevo icono en la parte superior y se abre el chat. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy preguntando, ¿realmente quiero hacer un cambio dentro de mi perfil? Y él efectivamente lo hace y lo guarda. Luego quiero ir a validar quiénes son mis empleados a cargo. Miren, literal, le preguntó cuáles son las personas que tengo a cargo y me las mostró. Entonces, ahora le quiero decir que quiero darle el feedback a Aurora. Inmediatamente él me dice, ok, es ella la que necesita hacer el feedback. Inmediatamente diligenciamos porque tenía esa tarea de hacerle un feedback a esta persona. Inmediatamente él lo llena y lo hace. Entonces aquí esta parte era de la que les hablaba, que no solamente vieron que me dio información a través de esto de los datos de mi sistema, sino que también me ayudó a ejecutar una tarea. Entonces quería mostrarles este video que es bien diciente y que nos ayuda a imaginarnos también cómo funcionaría eso en nuestra instancia, la que tenemos actualmente. Listo. Qué bueno, Luisa, súper bueno el video. Yo, bueno, ahora vengo a presentarles el último tipo de IA, que es la cognitiva en el ambiente de SAP Analytics Cloud.
Y bueno, esta no se queda atrás con respecto a las demás funcionalidades que tiene. De hecho, esta es bastante útil debido a un problema que normalmente los que nos dedicamos al tema de Business Intelligence solemos tener, y es cómo hacer para que nuestra información sea lo más entendible posible. Generalmente cuando uno trabaja en tema de dashboards, en tema de tableros, tú puedes, está bien, sacar un diagrama de barras que te divida las cosas por departamento, por categoría, por tipo de vendedor, por demás. Por ejemplo, acá estamos viendo eh, por sector, en crucero, montaña, racing y youth. Pero muchas veces es difícil sacar una conclusión a partir de eso y es difícil interpretarlo. Smart Insight es una herramienta, una funcionalidad de SAP Analytics Cloud que te permite ir un poco más allá y te explica, ok, está bien, Racing es la que más contribuye, pero ¿por qué es la que más contribuye? Ah, pues porque en Q1 de 2022 tuvo un revenue de 74.65 millones comparado a tal fecha. Es más, esta herramienta te permite inclusive adentrarte aún más en detalles que se encuentran dentro de tus datos, pero pues que generalmente para nosotros es un poco difícil llegar a esas conclusiones, y llegar a ese tipo de conclusiones pues toma tiempo y toma esfuerzo. Esta herramienta ya lo hace automáticamente por ti, con tal de poner una opción, la cual se habilita como un bombillo al lado del gráfico, ya es capaz de hacerte este tipo de análisis. De hecho, si tú pinchas en la opción de ver más, View More, puedes ver el análisis ya un poco más detallado y cómo ha sido la evolución tanto de esos actores principales, de los que más contribuyen, y también es posible de los que menos contribuyen, porque este es el que menos contribuye. Y te lo explica en palabras simples y palabras breves. Y esto puede facilitar bastante la vida para quienes en últimas son los consumidores, los usuarios de los tableros, ser capaces de poder entender los datos de una forma mucho más sencilla eh, y más amigable en texto natural. Súper, súper chévere ese tema, Andrés. Muy Bueno, chévere. O sea, básicamente, ujú, perdóname, Lu, acá una dale. conclusión rápido. Básicamente, SAC, entonces es ese módulo que nos permite, en pocas palabras, análisis, reportes para que los líderes de las organizaciones puedan tomar decisiones más informadas y más rápidas. Sí, Lau, como tú lo dices, bueno, yo creo que esto es importante aclararlo porque muy seguramente varios de los que están acá presentes no están del todo familiarizados con SAC. Exacto. SAC es una herramienta relativamente nueva, que es como la insignia analítica de BTP. Entonces, básicamente SAC cuenta con dos frentes principales. Por un lado está todo el tema de análisis, de BI. Vamos a construir dashboards para que expliquen mejor nuestra información. Vamos a predecir el comportamiento del futuro de algunas variables. Esto para construir en últimas reportes empresariales. Y creo que acá el principal beneficiado en últimas terminan siendo aquellos, la gerencia o aquellos que toman decisiones importantes en la empresa, porque pues para nadie es un secreto que hoy en día las decisiones deben tomarse principalmente a partir de los datos. Y bueno, eh, SAP es una herramienta que guarda demasiados datos. Entonces, acá lo importante es saber cómo aprovecharlos y saber también que esta herramienta, que SAC, te permite realizar reportes que conecten básicamente a cualquier herramienta del entorno de SAP. Eso es Ujú. muy importante. Y por otro lado, el otro frente que tiene es el frente de planning, de planeación. Este te permite realizar actividades de planeación empresarial, por ejemplo, actividades, por ejemplo, de presupuestos, de proyecciones futuras, donde muy seguramente son varios actores de la empresa que tienen que pasar por ese proceso. Por ejemplo, Mm. está quien analiza y debe predecir, venga, nuestro presupuesto va a ser este y este para el siguiente año, y muy seguramente va a tener que pasar por otra persona que va a tener que aprobar ese presupuesto. Todos estos flujos de planeación te los permite también hacer SAC. Entonces, digamos que esos son como las dos herramientas principales. Y bueno, transversal a todo esto se encuentra el tema de inteligencia artificial que hemos venido presentando anteriormente. Vale. Entonces, No, súper buena buenísimo. tu pregunta. Súper, súper, Andrés. Muchas gracias por la explicación. Y bueno, esto también nos da paso a este último capítulo de quiénes son los que se benefician, porque no solo los líderes o los directivos se benefician de todo esto de inteligencia artificial. Entonces, Lu, Así es. cuéntanos un poco sobre esto.
Así es, súper importante. Y quisiera resaltar ahí algo que dijo Andrés y es, nosotros tenemos todos los datos en nuestras herramientas, tenemos cualquier infinidad de datos de nuestros empleados, de nuestros procesos. Es decisión de nosotros si mantenemos los datos ahí simplemente almacenados o si definitivamente tomamos la decisión de agregar a esos datos inteligencia artificial y vamos al otro nivel, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los actores que se benefician con la inteligencia artificial inmersa en SuccessFactors. Ahí creo que varios de ustedes se van a sentir identificados, porque al final somos todos. Al final vamos a ser todos los beneficiados, reclutadores, colaboradores, gerentes, incluso aprendices dentro de la organización. Vamos a empezar a ver por qué desde cada rol tenemos esos beneficios, empezando por uno de los que viene fuerte y es todo el tema de reclutamiento, y es que vamos a tener pues reclutadores que van a automatizar esas tareas repetitivas como la preparación de preguntas de entrevista, por lo que les decíamos ahí en la IA generativa, que nos va a ayudar justo a cruzar ese perfil del empleado, del perfil del cargo que necesitamos con las preguntas de entrevista que vamos a hacer en el módulo de reclutamiento integrados con Microsoft Teams y en nuestro central de entrevistas. Vamos a poder acelerar la toma de decisiones haciendo procesos más eficientes. ¿Por qué? Porque el sistema va a cruzar las habilidades con las que viene un candidato de acuerdo a su hoja de vida, con las habilidades requeridas, con la formación requerida, con la experiencia requerida, y va a generar ese matching que nos va a ayudar a identificar, sobre todo en esos procesos tan masivos que todos sabemos que, igual que como nos mostraba Andrés, tenemos picos de trabajo y tenemos temporadas seguramente en las que el reclutamiento va para arriba, ¿cierto? Y que necesitamos, tenemos muchas empresas que manejan todo este tema de temporadas altas en diciembre y en algunos momentos del año, que lo que va a ayudar esto a los reclutadores justamente es a generar esos matching con los candidatos cuando tenemos procesos tan masivos, y que definitivamente es algo que si nos damos cuenta la industria lo está mostrando. Cada vez más los sistemas tratan de mostrarnos cómo aplacar un poquito esa carga operativa que tienen los reclutadores con cientos de hojas de vidas por analizar y sin saber realmente si están haciendo bien su trabajo de escoger a la persona indicada y a la persona que más le convence o le convenga a la operación. Entonces, pues vamos a mejorar indiscutiblemente la experiencia de nuestro reclutador, ¿cierto? Porque pues toda esa capacidad de la inteligencia artificial le va a ayudar a manejar todo el flujo de trabajo con respecto a los candidatos en el sistema. Bueno, entonces, para acá concluir, pues vamos a tener funciones disponibles como los descriptivos de trabajo, ya me fui para la otra, descriptivos de trabajo, las preguntas de entrevista, selección de candidatos y roles recomendados para candidatos. Entonces, si se dan cuenta, eso es todo para un reclutador. Realmente, si tú le pones esto a un reclutador unido a la inteligencia artificial, pues les estás bajando bastante y los estás volviendo más productivos y más rápidos en sus procesos de selección. Ahora sí seguimos con colaboradores, que al final pues, somos todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los colaboradores? Los colaboradores son pues uno de los beneficiados dentro de este tema de la inteligencia artificial. Pues bueno, porque vamos a poder ser más eficientes, vamos a tener acceso a la información y vamos a poder hacer tareas de forma más fácil por medio del copiloto Joule que ya estuvimos viendo. Vamos a poderlos empoderar para que descubran las oportunidades de crecimiento ahí en esa nueva funcionalidad que les decía yo de Opportunity Marketplace, y vamos a ofrecer esa mejor experiencia hacia los colaboradores. Entonces vamos a tener colaboradores completamente autogestionados, ¿cierto? Colaboradores que pueden empezar a revisar pues cuáles son esos objetivos, ¿verdad? Y bueno, aquí digamos que traigo varios anuncios parroquiales. Eh, Todavía no ha llegado el nuevo release, estamos a portas, también ese webinar viene como siempre, como es de costumbre por HR Solutions, mostrarles a ustedes también qué viene para el nuevo Q, pero ahí ya tenemos varias capacidades de autoservicio de colaboradores de Joule. Incluso hace como un mes en un congreso ahí que hizo SAP, nos adelantaban que ya más o menos el 80% de la suite va a tener capacidades de autoservicio. Eso es casi que toda la suite. Entonces, que
que estén pendientes con todo esto, porque como sabemos, esto empezó y va a seguir creciendo, porque esa es la tendencia, ¿no? A que sale en las capacidades y cada vez más, de acuerdo a los datos que empiezan a cruzar dentro del sistema, pues van a haber más y más capacidades. Vamos a tener toda la escritura asistida. Entonces, la escritura asistida es todos esos momentos en el sistema en donde tenemos que escribir un descriptivo de cargo o tenemos que hacer un feedback o tenemos que diligenciar algún formulario. Entonces, vamos a tener activada esa funcionalidad de escritura asistida que lo que nos hace es ayudar a redactar mejor lo que estamos escribiendo dentro del sistema. Vamos a tener esas metas asistidas por la IA, que era un poco de lo que les hablaba sobre el Career and Talent Development, que nos va a ir mostrando pues cuáles son esas habilidades que tenemos que ir desarrollando y cuáles son esos cursos también que vamos a poder ir siendo, nos puede ir generando el sistema, que son los que deberíamos estar haciendo. Y bueno, todo el tema de preguntas y respuestas sobre lo que sea talento humano. Entonces, acá hay algo muy importante que lo vi en el curso que estuve haciendo de Joule, y es que sabemos que hay muchas funcionalidades que pues siempre son iguales en todas las empresas. Entonces, generalmente siempre, si quieres ir al perfil de empleado y conocer o actualizar tu información de direcciones, es algo que es transversal para todas las empresas porque normalmente encontramos que todas tienen una sección de direcciones en donde se actualizan estos datos. Pero también hay un plus muy grande que trae Joule y es que hay componentes que son muy específicos de nuestra empresa. El flujo de aprobación efectivamente es ABC. Y eso también lo vamos a poder cargar a nuestro sistema para que se automatice también no solamente las transacciones que son normalmente transversales, sino que sea muy implícito en lo que tenemos ya configurado y en las cosas específicas que tenemos configuradas dentro de nuestra plataforma. Los gerentes. ¿En qué se van a beneficiar los gerentes? Aquí les voy a mostrar un poquito también una funcionalidad súper buena que trae para los gerentes y es que la IA generativa les va a ayudar a resumir información previa a cualquier solicitud. Entonces hay algo que tenemos algunos gerentes que nos están diciendo, bueno, pero es que yo cómo voy a resumir cómo le fue en la evaluación de desempeño el año pasado, cruzado con su experiencia, cruzado con hay una herramienta muy importante que también ya es una capacidad desarrollada dentro del sistema y es que la IA generativa va a poder resumirle a los gerentes la información acerca de sus colaboradores. Entonces eso es súper importante porque pues va a acelerar la toma de decisiones, identificando rápidamente las brechas y las habilidades que tienen que, digamos que, inculcarle a sus colaboradores que sean desarrolladas. Y pues vamos a tener justamente la automatización de trabajos de valor intensivos manualmente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No solamente voy a tener el resumen de mi colaborador, se lo voy a poder solicitar al sistema, sino que como hablábamos ahorita, los gerentes normalmente, o los jefes, o los líderes, normalmente tienen algunas tareas que se desprenden de varios módulos. Entonces, tengo que aprobar un flujo, tengo que hacer una evaluación, tengo que aprobar la requisición, tengo que hacer una entrevista. Normalmente ellos hacen parte mucho de los flujos que se desarrollan dentro del sistema. Entonces ahí vamos a tener un gran gana y gana porque los gerentes pues van a poder tener ese autoservicio y además van a ayudarlos a hacer sus tareas dentro de el mismo Joule. El Joule les va a ir ayudando a ejecutar esas tareas que van a ir teniendo. Entonces también vemos ahí un gran gana para los gerentes porque pues vamos a llegar a tener pues todo ese tema de autoservicio para ellos como administradores, el resumen de los recursos asistidos por inteligencia artificial y vamos a poder incluso a generar debates asistidos por la IA. Hay algo que también viene pronto es justamente que mediante la IA, el jefe o los encargados asociados al tema de compensación van a poder tener esos análisis de compensación que les pueden llegar a servir para llegar a tomar decisiones a nivel de remuneración asistida por IA. ¿Listo? Entonces,
también súper importante ese tema. Y algo también muy importante que también nos adelantaba un poquito SAP y que de repente vamos a tener ahorita en el primer Q, es que vamos a tener información incluso relevante sobre los pagos, es decir, una persona, un gerente, un colaborador, quien sea, va a poder llegar a Julie y preguntarle, por ejemplo, cómo completar o cómo validar todo el tema de, con respecto a sus pagos de nómina. Listo. Ah, bueno, y vista el perfil informado sobre las personas, que era lo que les decía, que van a poder ingresar a todas sus personas a cargo y poder ver esos resúmenes y poder ver el perfil de las personas de manera resumida. Bueno, y finalmente los aprendices, que son parte muy importante de la empresa, son aquellas personas que van llegando a nuestra empresa y que definitivamente nuestro interés principal es empoderarlos rápidamente, ¿cierto? Bajar todo ese tema de la curva de aprendizaje y eso nos lo va a ayudar a hacer las capacidades de inteligencia artificial en el sistema, pues porque van a poder mejorar todo ese tema de asistencia con respecto a una persona que está aprendiendo apenas a entender el sistema, va a poder hacerle igual todo el tema de preguntas mediante Joule y pues todo el tema de learning que se viene muy fuerte mediante el Talent Intelligence Hub, que es la funcionalidad que les digo que vamos a hacer un webinar súper chévere, en donde les va a empezar a recomendar esos cursos que necesitan realizar para desarrollar las habilidades que tienen, digamos que ya expuestas en su perfil de cargo. Entonces, súper importante también no dejar de lado este tema de aprendices, teniendo en cuenta que pues la idea en toda empresa es que entre más rápido un aprendiz pueda ser empoderado y que entre más rápido, digamos que entra al ecosistema laboral, pues es una ganancia al final para la empresa. Listo. Bueno, y aquí después de toda esta información, ¿cuáles son, Andrés y Lu, esas conclusiones importantes de todo lo que hemos visto? Sí, bueno, ahí volvemos al inicio, a eso que nos decía al principio la diapositiva y es por qué importante, por qué fiable, por qué seguro. eh, pues yo creo que lo hemos estado hablando durante todo el webinar y lo decía Andrés ahorita, vuelvo a recalcar el tema, los datos los tenemos en el sistema. Realmente la industria, el sector, el mundo, pues nos está mostrando cómo definitivamente la IA va a ser súper ya necesaria para todo el tema de toma de decisiones. Y ahí pues hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta relevante porque definitivamente es desarrollar esa inteligencia artificial dentro de nuestro contexto, dentro del contexto de nuestro negocio, ¿cierto? Hacerla confiable porque definitivamente pues tenemos todos los datos de nuestras personas, de nuestra planta, de nuestra plantilla y hacer que esa información pues sea poderosa y llevarla al otro nivel y bueno, responsable y quitando todos los sesgos de información, quitando todos los sesgos a nivel de todo este tema de discriminación de las personas y demás, y pues realmente llevando la información de nuestras empresas a otro nivel para ayudarnos pues en nuestro propósito corporativo. Gracias, Luisa y Andrés, por sus intervenciones, por ser speakers y haber aceptado la invitación de participar. Y aquí queremos contarles un poco a todos los que están conectados, nosotros en HR Solutions, qué es lo que tenemos y qué les podemos ofrecer. Nosotros, para los que no nos conocen, llevamos más de 20 años en el mercado. En Colombia, en Ecuador, digamos que tenemos nuestras oficinas principales y también prestamos servicios en Latinoamérica y Centroamérica, en los países que pueden ver ahí en la slide. Y nosotros somos el primer partner en desarrollar servicios en la nube pública, tanto en SuccessFactors como en ERP. Entonces, esto también, digamos que nos da todo el know-how de cómo poder prestar un buen servicio. Y aquí también queremos contarles que este año, además de SuccessFactors y seguir con nuestras líneas de servicio, de implementación, suscripciones y mesa de soporte,
vamos también a empezar a ser muy fuertes en todo el tema de ERP, de RISE, es decir, de la migración de on-premise a cloud, porque bueno, como muchos de ustedes acá seguramente saben, ya para el 2027 ya empezará a dejar de prestar ese soporte tan fuerte a el ERP on-premise. La idea es migrar, los apoyaremos también en ese proceso, y obviamente también siendo Enterprise Support, es decir, el bar pues de nuestros clientes actuales y de los clientes futuros también, que esperamos que sean muchos. Y tenemos una línea también de nuevos productos desarrollados internamente en HR Solutions, los que ven en pantalla, como el HR Bot que les comentaba al inicio, HR Customer Centric Analytics University, Smart Immigration, y pues muchos más que iremos desarrollando. Todos estos apoyan nuestro portafolio, apoyan SuccessFactors, digamos que lo complementan y complementan también el ERP. Entonces, esto acá también es como esa cuña. Iremos haciendo webinars y enviándoles información para que conozcan más de estos productos. Aquí, bueno, súper importante, siempre queremos escucharlos, entonces en unos segunditos escaneen este código QR, es una encuesta súper corta, esto nos sirve muchísimo a nosotros para mejorar en nuestros webinars y además escucharlos a ustedes de qué otros temas les gustaría que habláramos, porque pues al final lo que queremos en HR Solutions es poder compartir nuestro conocimiento con nuestros clientes actuales, que varios están aquí conectados, y también con esos potenciales que en el futuro seguramente serán nuestros clientes. Entonces, escaneen ese código, respondan la pregunta, igual por el chat les vamos a enviar el link de la encuesta. Y acá ya por último esos avisos. Bueno, acá también síganos en nuestras redes sociales. Somos muy activos, entonces colocamos información súper importante, las actualizaciones de SAP, contenido también, y en TikTok tenemos ese contenido como más light y más relajado para que dejen de estar todo el tiempo metidos pues en las actualizaciones de SAP, en todo ese trabajo y se puedan también divertir. Y acá ya esos anuncios parroquiales, como decía Luisa, esos próximos webinars, entonces el 12 de marzo vamos a tener el release de SuccessFactors del Half 1 de este año. Este webinar es exclusivo para nuestros clientes actuales, porque ese es uno pues, de los beneficios que tienen nuestros clientes. Digamos, como que traducimos todas esas actualizaciones de SAP que a veces son en un lenguaje como no tan amigable y las traducimos para que nuestros clientes lo entiendan. Y el segundo webinar, que este sí ya es abierto a todos, es el webinar de Talent Intelligence Hub o ese centro de inteligencia empresarial que Luisa nos contaba, que está súper interesante el 27 de marzo. Les llegarán obviamente las invitaciones respectivas y súper invitados a conectarse. Y acá ya en estos últimos 10 minutos que nos quedan, daremos inicio a ese espacio de preguntas. Ya hay algunas en el chat. La primera que hicieron, digamos que ya la respondimos, pero igual queremos leerles pues la respuesta para que todos sepan. Diana nos pregunta si SAP ha estimado el impacto de inteligencia artificial en procesos de talento humano, como saber cuál es esa optimización de horas de trabajo de los profesionales del área. Entonces, SAP no tiene una cifra exacta en ninguno de sus estudios, pero Thomson Reuters, que es una multinacional canadiense, en su informe anual estima que para el 2029 los profesionales de talento humano se van a ahorrar aproximadamente 12 horas semanales en esas tareas rutinarias y administrativas. Digamos que esa es una cifra, obviamente, pues no súper exacta, pero sí nos da una idea de ese ahorro. Y la segunda es cómo es el proceso para activar el bot. Digamos que el HR bot se activa muy fácil y muy rápido. Acá digamos que la información más detallada se las enviaremos e igual, Diana, obviamente nos contactaremos contigo para contarte un poco más sobre este producto. Acá ya la segunda pregunta que ya Luisa y Andrés, digamos que les doy la palabra, la hace Bárbara y dice, ¿este Opportunity Marketplace es de pago o está incluido en los productos que ya tienen? Está incluido, es una nueva funcionalidad que está próxima a lanzarse, pero va a ser una funcionalidad igual que cuando salió el Integration Center o cualquiera de esas funcionalidades que ha venido sacando SAP. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda la activación de Unix y Joule una vez son contratados?
Eso depende, digamos que eso depende de cada empresa, de cada negocio. Ustedes saben que tenemos clientes multipaís, multiempresa, multinicho, tenemos de todo. Entonces, eso digamos que depende mucho de la empresa y también de la proporción. Pero digamos que para ampliar eso, podríamos tener una sesión en la cual, pues justamente evaluemos ese tipo de variables para encontrar más o menos un tiempo estimado de cuánto se demora en la implementación de Joule y Unity. Perfecto. Y Carlos Eduardo Monroy nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para activar Joule? Sí, Joule, o sea, bueno, hay que partir de que si necesitas tener un licenciamiento a nivel de unidades de IA, ahí también, Carlos, podemos tener una sesión en la que pues te podamos, y a Carlos o a cualquiera que esté interesado, digamos que el prerequisito es ese. Ya muchas empresas colombianas han empezado a comprar sus unidades de IA para la activación del tema de Joule, es para darles un poquito de spoilers como por bolsas de consultas y así. Y a medida que la empresa pues va viendo cómo va evolucionando, eso se puede ir agrandando. Son consultas, es como por una bolsa de consultas. Y ese es el único prerequisito, pues que tengas efectivamente ya el tema de unidades de IA contratada y ya con eso digamos que se puede iniciar el proyecto de activación de todo el tema de inteligencia artificial en SuccessFactors. Lu, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que tenemos. Igual, si durante estos días, las semanas, les surgen más preguntas, no duden en contactarnos. Angélica, que es de nuestro equipo de generación de demanda, los estará también contactando, muy pendientes, a Carlos también para abrir ese espacio, a Diana y a los demás. Entonces, nosotros también en estos días les vamos a enviar las memorias de este webinar, la presentación y la grabación también, para que puedan tener la información. Y obviamente, pues acá súper conectados, lo que les comentaba, Angélica Barrera, Generación de Demanda en Colombia, y María Auxiliadora, desde Ecuador también. E igual sabemos que acá en este webinar están conectados también de otros países, de Chile, de Perú, entonces obviamente también pues súper pendientes de todos los requerimientos que ustedes tengan. Así que muchísimas gracias, Luisa y Andrés, muchas gracias a todos ustedes conectados, a nuestros colaboradores también de HR Solutions que están aquí, muchas gracias por conectarse, clientes actuales, clientes potenciales, y que tengan una linda mañana. Gracias. Muchas Tengan buen gracias a día. todos. Muchas Chao, que gracias a estén muy todos. Nos bien. Gracias. vemos. Gracias, buen No, día. hasta luego. Gracias, Muchas buenos días. gracias.